Buenas tardes, compañeros, maestros y a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy les quiero presentar sobre una novela que es de Mario Vargas Llosa, una de las famosas y recientemente escrita, la de Cinco Esquinas. Bueno, es una historia que habla de sexo, perversiones, chantajes y poder político situado en el Perú de Fujimori. Voy a comenzar hablando del libro de Mario Vargas Llosa. El nombre del libro es Cinco Esquinas. Los personajes principales, pues Enrique Cárdenas y su esposa Marisa. El primero es un ingeniero que es dueño de unas minas, amigos de Luciano y Chabela. El primer capítulo comenzó pues hablando de una historia sobre pues el toque de queda que había ahí en Perú. Comienza con Chabela y Marisa. Ellas son muy amigas y pues ambas se quedan en la misma cama. Ese día ambas experimentaron de su mismo sexo y creían que probablemente su amistad terminaría por lo que una de la otra pensaba, pero no se lo decían. Sin embargo, pues una de ellas se animó. Comenzaron las dos tocándose y pues experimentando de su mismo sexo. Y así pues terminaron juntas hasta la mañana del siguiente día. Posteriormente, Chabela y Marisa se van a un viaje a Miami. Era algo que ya llevaban planeando. Otro dato muy importante es el de Rolando Garro, que se dedicaba a trabajar en una revista del amarillismo que se vivía en Perú, donde pues hablaban de todas las personas, hablaban de cada persona que pudiera manchar su prestigio. Y bueno, después de que se sabe de que pues todos odian a Rolando Garro por las malas acciones que ha tenido con cada una de las personas, pues se sabía que había como que cierta atracción de la retaquita con Rolando, o sea, como de que ella sentía cierta atracción por él y pero algo que él dejó siempre en claro con la retaquita fue que no podían, bueno, dio a entender como de que no podían confundir el trabajo que tenían con el amor, ¿no? O sea, como que no podían pasar de más. Eh, al, al Rolando Garro, cuando este, pues da a saber esto de las fotos y las publica, hay como cierta incertidumbre en la retaquita, ¿no? Porque pues ella sí tenía como cierto miedo y realmente lo habló con Rolando Garro, o sea, le preguntó qué va a pasar, qué va... O sea, ¿qué sucederá? Rolando Garro siempre mostró tranquilidad ante dicha situación, o sea, como que no le interesó nunca lo que fuera a pasar. O sea, realmente él sentía que ya había ganado o que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y hasta cierto punto hizo sentir a la retaquita pues igual, ¿no? Como de que todo está bien y pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues, la retaquita siempre se mantuvo a lo que su jefe dijera, a lo que su jefe le pidiera. Por otro lado, pues Quique seguía con esa incertidumbre, ¿no? Como de que, o esa angustia, ¿no? De que qué piensa los demás de mí, qué dirán de mí, ¿no? O sea, al ver todo el mundo esas fotos, en Enrique sí había como que esa incertidumbre o esa pesadez en sus hombros, realmente, porque pues él no podía creer lo que había pasado, lo que le había sucedido, que filtraron unas fotos de él íntimas, porque fueron íntimas, o sea, sobre algo que no tenía por qué saber pues todo el mundo, ¿no? Él se sentía la peor persona y de igual manera Marisita sentía que
Quique era la peor persona. Pero aquí hay algo que yo digo, y yo digo, Marisita creo que es o era la persona menos indicada para juzgar pues a Enrique, su marido, ¿no? Porque Marisita también falló. Y cabe recalcar que mientras pasaba todo esto, Marisa se veía con Chabela y tenían intimidad y nunca dijeron nada a nadie. Y sin embargo, Enrique siempre pensó que su mujer, o al menos yo siento que siempre tenía en la cabeza que pues su mujer era una mujer pues muy cohibida o realmente no se imaginaba Enrique lo que podía hacer Marisita, ¿no? O lo que era realmente pues Marisita. Ya con el paso de todo esto, la carga que sentía Enrique, su madre se enteró sobre dicha revista, sobre dichas fotos y claro que la señora nos menciona que también, no nos menciona como tal que lo que la señora pensaba, pero a como Quique lo contaba, realmente esperamos o pensamos que la señora obviamente se sintió decepcionada de su hijo, porque todos tenían a Enrique en un concepto como de, o sea, en un concepto puro, como de Quique no, Quique es buena persona, Quique no podría hacer esto, Quique, o sea, un concepto limpio. Todos tenían en ese concepto a Quique. Obviamente al recibir estas fotos, pues ¿qué pasa? Todos se quedan así como de, ¿qué onda? Marisa, la mamá de Enrique, Luciano, Chabela, todos quedaron como de, wow, ¿no? Incluso personas fuera del círculo social de Enrique, Juan Peineta, y creo que nada más, si no me equivoco, creo que sí. Bueno, las personas del exterior tampoco lo podían creer, porque realmente Enrique era una persona conocida. ¿Por qué? Por su prestigio, por su dinero, por su nombre, porque era una persona con mucho dinero, ¿no? Vivía muy bien, o sea, era millonario y por eso caracterizaba por ser una persona millonaria de dinero, ¿no? O sea, su nombre era conocido más que nada por su prestigio, ¿no? Por lo que él hacía. Entonces, obviamente que cuando pasa esto, yo creo que nos ponemos en los zapatos de Enrique. ¿Y qué pasa? A mí me divulgan unas fotos mías, ¿no? Y tan solo con la gente que casi no es conocida como nos podría pasar a nosotros, o sea, es feo, ¿no? Porque muchas veces, hasta con eso mismo, te das más a conocer en otros lados. Y si en un lugar no te conocían, por dicha noticia ya te conocen, ¿no? Y se arma un total escándalo, literalmente, como lo menciona algún capítulo del libro, se arma un escándalo y es complicada la situación por la que pasó Enrique. Bueno, después de eso, pues, asesinan a Rolando Garro, lo asesinan, lo apuñalan y le desfiguran la cara con piedras. O sea, el libro menciona que con piedras le pegaron en la cara, lo apuñalaron, lo mataron. Pero, ¿por qué? ¿No? O sea, todos dicen, ¿por qué? Pero la respuesta es clara. Porque hizo algo que no debía hacer. Lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo asesinan. Para la retaquita fue un golpe muy muy fuerte, pues al saber que habían matado a su jefe. ¿Por qué? Porque era su único amigo. Les repito, había cierta atracción en ellos. Y o sea, convivían muchísimo. ¿Por qué? Por el trabajo. Porque, repito, dejaron a un lado los sentimientos para ir al pie del cañón con el trabajo.
Entonces esta noticia para la Retaquita fue como un baño de agua fría, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no se lo esperaba, porque ella confió en su jefe, ¿no? De que no iba a pasar nada, pero sí pasó. El jefe fue asesinado y, y es algo que yo digo, realmente nadie lo merece. Yo creo que hay diferentes formas de arreglar las situaciones. O sea, nadie merece morir de dicha forma en la que falleció Rolando Garro. Fallece, ¿ok? Primeros sospechosos, Enrique Cárdenas. ¿Por qué? Porque Rolando Garro publicó fotos de Enrique Cárdenas, el empresario. Entonces obviamente pasa eso y ¿qué dicen? Enrique. A la Retaquita se le fue a buscar para que fuera a reconocer el cuerpo de su jefe. Lo vio y al verlo ella afirmó que era su jefe. Estaba triste, devastada. Realmente lo que le había pasado a su jefe, pues no podía creerlo. Entonces, ¿qué pasa? Luego, Enrique, y realmente tanto la Retaquita como el fotógrafo Seferino, que fue quien tomó las fotos de Enrique, se imaginaban lo peor, ¿no? Como de que no puede ser, que nos va a pasar a nosotros, tenemos que irnos. O sea, ellos esperaban que les pasara lo mismo que a su jefe, pero pues no fue así. No fue así, las cosas se solucionaron, no como tal. ¿Por qué? Porque detienen a una persona inocente que es Juan Peineta. ¿Y por qué lo detienen? Pero antes de eso, detienen a Enrique Cárdenas culpándolo de la muerte de Rolando Garro. Enrique pasó de las peores experiencias porque al estar encarcelado tuvo que acceder a masturbar a uno de esos hombres que estaban en la misma celda que él. No dormía, siento que estaba con la presión bajísima o quizá muy alta, siento que estaba su cabeza muy sangoloteada y llena de miles de ideas. Él trataba de entender lo que pasaba, el porqué de cada cosa. Y bueno, ya tuvo que aguantar todo eso. Logra salir porque se comprueba, o al menos se consideró que no había hecho nada. Y se le acusó entonces a Juan Peineta. Pero eso es más adelante. Sale Enrique y trata de arreglar la situación con Marisita, ¿no? Trata de arreglar la ruina emocional que le hizo a Marisa. Su madre falleció, respecto a la noticia, falleció, y trata de arreglar las cosas con Marisa. Y realmente creo que Marisa tenía que hacerlo, porque Marisa tampoco era una palomita. Marisa también hacía cosas, ¿no? Entonces, aunque fue difícil convencerla, se pudo. Él pudo arreglar la situación con Marisa, pero quizá con su madre no. Su madre falleció y realmente era una carga que él cargaba en todo momento. Después, ¿qué pasa? Todo queda bajo control, pero realmente Enrique no estaba contento, no estaba satisfecho. Él sentía que las cosas pues seguían mal, precisamente por Juan Peineta, que fue acusado injustamente. Era un anciano, no un anciano, pero sí un viejo, que fue acusado de haber matado a Rolando Garro, una tremenda
injusticia, que a mí me da mucho coraje esa parte, porque Juan Peineta fue agredido, fue golpeado, incluso él se hacía de la pipí en los pantalones, de tanto golpe. Realmente esas escenas me crearon mucho conflicto y mucha tristeza, porque es una injusticia. Me da mucho coraje hablar de eso realmente. Después, Quique, como siempre, seguía cargando eso. No se sentía bien consigo mismo, no estaba satisfecho, él sabía que las cosas no estaban bien. ¿Y qué pasó? Nada. La retaquita vuelve a abrir se puede decir un estudio, no sé cómo